Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos y todas por reunirse una vez más a estas sesiones de los sábados. Lamento un poco si se escucha un ruido de fondo. En este momento, pues no estoy en el lugar usual. Entonces, cualquier cosa, si algo no se entiende o algo no se escucha, pueden por favor escribirla en la parte de los comentarios. Entonces, muchas gracias por conectarse. Recuerden que tenemos estas reuniones de manera semanal. Tenemos una que es entre semana y otra que es los sábados para recibir asesoría sobre el módulo o las actividades que se dieron durante el módulo de la semana. Entonces, recuerden que para recibir sus respectivas constancias, tienen que asistir al menos a la mitad de las reuniones, ya sea el entre semana o el fin de semana. Ambas reuniones tratan los mismos temas, simplemente las da un tutor diferente y se realizan en diferentes fechas para que puedan asistir la mayor cantidad de estudiantes. Entonces, les voy a recordar un poquito cómo es la dinámica. Simplemente yo voy a presentarles como un resumen de lo que se vio en el módulo, acompañada un poco como el mapa conceptual que se presenta de resumen del módulo. Luego, de pronto, si alcanzamos, vemos una de las actividades respectivamente. Les explico un poco cómo es la actividad especial que tienen que subir y ser calificada por sus compañeras. Y les recuerdo un poquito también cómo es el cronograma. Entonces, cualquiera que tenga de pronto alguna duda en algún momento, puede, por ejemplo, escribir algún mensajito, puede también encender su micrófono sin ningún problema, pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Entonces, voy a en este momento tomar la pantalla y les voy a mostrar el cronograma de las actividades. Entonces, como se darán cuenta, pues en este momento estamos en el tercer curso. Ese tercer curso finaliza en la semana siguiente. En ese momento siguen abiertos los cursos de contenido y aprendizaje. Sin embargo, en el momento en el que termina el tercer curso, pues ya se cierran todos los cursos y ya no hay más oportunidad para continuar haciéndolo. Entonces, si de pronto alguno de ustedes va 1 o 2 semanas atrasado, pues es el momento ideal para ponerse al día, para de pronto no perder la oportunidad de recibir el diploma respectivo por esos 3 cursos. Les recuerdo que este módulo tiene una particularidad y es que las actividades que realizan tienen que ser calificadas por sus compañeros. Es decir, que si ustedes de pronto realizan las actividades el último día del cronograma, pues es posible que algún compañero no alcance a calificárselos y por lo tanto no puedan recibir pues el diploma de ese curso. Entonces traten de hacer las actividades con tiempo. Recuerde que uno hace la actividad y luego envía el enlace por WhatsApp para que los estudiantes o compañeros se lo puedan calificar. Y de no ser o de no realizarlo, pues no se verá completo el 100% del último curso. ¿Listo? Entonces, aquí voy a compartirles un poquito del resumen de este módulo. Recuerden que esta semana vimos una descripción general de la planificación de geometría. Entonces, recuerden que como esos 3 cursos están conectados, semana a semana tomamos los temas, conceptos o procedimientos que vimos en el primer curso de contenido y vamos haciéndole un análisis de cuáles son esos posibles errores y dificultades, de cuáles son los objetivos a largo, mediano y corto plazo, de cuáles son las posibles adaptaciones a una tarea de aprendizaje, qué posibles tareas de aprendizaje se pueden realizar y con qué tipo de elementos, entre otras cosas. ¿Listo? Entonces, para poder hablarles del tema de planeación de clase para geometría, pues hay que darles un contexto. Entonces, hay un objetivo de este módulo y es describir la planificación de la sesión de clase del tema de geometría. Geometría se ve a lo largo de todo el periodo escolar, pero ¿cómo vamos a hacer la planificación de una sesión de clase? Entonces tenemos que citarlos en un contexto más específico. En este caso, pues no va a ser todo de geometría, sino figuras tridimensionales, y no va a ser cualquier grado, sino grado tercero. Entonces, es importante, digamos, limitar cuál es el grado y cuál es el tema que vamos a tratar en este grado, porque dependiendo de esto también identificamos el posible nivel de los estudiantes, identificamos también los posibles errores o dificultades, conocimientos previos y que van a ver más adelante. Para pensar en las expectativas de aprendizaje, recuerden que tenemos expectativas a largo plazo, ¿cierto? Entonces, para hablar de las expectativas a largo plazo, tenemos que remontarnos a las expectativas de los estándares nacionales de Colombia. Entonces, en esos estándares, pues tenemos el pensamiento espacial, que es donde ubicamos todo lo que tiene que ver con geometría, y más específicamente nos vamos a concentrar en las habilidades de visualización y argumentación. También, pues queremos que los estudiantes puedan desarrollar el sentido espacial. ¿Qué significa desarrollar este sentido espacial? Pues en este grado significa reconocer y representar formas y figuras, conocer sus propiedades, identificar relaciones, describir ubicación y trayectoria y aplicar movimientos. Y luego hablamos de unos componentes del sentido espacial.
Uno de ellos es el manejo de conceptos geométricos, como lo pueden ser el conocimiento de ciertas propiedades, como por ejemplo cuando vimos todas las propiedades que tenían que ver con triángulos y rectángulos en el módulo de contenido, relaciones geométricas entre figuras. Entonces, cuando hablábamos de las propiedades particulares que tenían los grados internos de un triángulo, por ejemplo, y ubicación y los movimientos de los objetos. Y también hablamos de unas destrezas para visualizar. Entonces, hablamos de la orientación especial y de la visualización de imágenes, de procesos de visualización, en la que vemos una interpretación de la información figurativa y de procesamiento visual de la información, y habilidades de visualización en cuanto a percepción de la figura y contexto, percepción de la posición en el espacio, reconocimiento de relaciones espaciales y discriminación visual. Es decir, este tipo de habilidades que los niños desarrollan para poder decir, sí, este objeto en efecto pues tiene cierta tridimensionalidad, debido a su distancia debería tener cierto tamaño, empiezan a comparar objetos entre ellos y pueden entonces ubicarse y decir qué tan lejos o no está, qué tan grande o no debería ser, cómo debería ser de pronto la parte de atrás, cómo son esas caras que no podemos ver por la posición o la perspectiva, entre otras cosas. Y una vez tenemos todo el contexto, digamos, de largo plazo, de cuáles son nuestras habilidades a largo plazo a las que queremos aportar, ya podemos tratar de pensar en unas expectativas a nivel medio, es decir, esos objetivos que normalmente son para un periodo de tiempo un poquito más corto, que puede ser varias clases, que puede ser 1 o 2 semanas, es decir, eso que requiere varias clases y varias tareas, pero que no necesariamente implica un periodo largo de tiempo como un año, como sería una expectativa a largo plazo. Y en este caso, planteamos objetivos de aprendizaje relacionados con representaciones y aprendizaje de conceptos simétricos. Entonces, de todas las habilidades que podemos desarrollar en este momento, se escoge la representación y aprendizaje de conceptos. Entonces, hay representaciones externas como figuras y aspectos verbales como la definición de un concepto. Y tenemos representación de objetos tridimensionales. Entonces tenemos representaciones tridimensionales manipulativas y representaciones planas del objeto tridimensional. Es como cuando veíamos la actividad en la que el estudiante solo viendo, digamos, la figura recortada, es decir, solo el dibujo de las caras, él era capaz de identificar si se podía con ello o no hacer la figura que esperaba tridimensionalmente. Esa es una habilidad que de pronto nosotros la tomamos como muy intuitiva, pero es muy importante que los niños desarrollen. Y entonces, ya teniendo en cuenta como esas habilidades a las que queremos aportar, el objetivo queda como establecer relaciones entre figuras bidimensionales y tridimensionales a partir de la descripción de sus elementos. Entonces, este hay que tenerlo en cuenta como el objetivo al que le estamos apuntando con las tareas que vamos a tratar de crear. Cada tarea tiene su propia meta, pero las metas de las tareas deberían aportar a este objetivo. Entonces, ahorita verificaremos si en efecto las metas que vamos a visualizar ahorita están relacionadas con los objetivos de clase. Ahora, si recuerdan, en el curso de contenido vimos sobre el modelo de Van Hayek. Entonces, esto tiene diferentes niveles, tiene diferentes, cada nivel tiene, digamos, como una descripción de cuáles son las habilidades y dificultades de un niño en el tema de geometría. Entonces, un niño se encuentra en cierto nivel si tiene la capacidad de hacer ciertas cosas, y en este caso, en grado tercero, un niño se encuentra en el nivel 1 de análisis. En este caso, se caracteriza por el reconocimiento de figuras a través de sus propiedades matemáticas y descubrimiento y generalización de propiedades a partir de casos particulares. Entonces, el objetivo a lograr en este nivel, y por eso también, digamos, contextualizamos en qué grado estábamos, es describir las propiedades y elementos de figuras, movimientos y posiciones. Listo. Una vez también tenemos las habilidades o a lo que estamos apuntando, tenemos que preguntarnos también cuáles son aquellas dificultades o errores que quisiéramos que nuestros estudiantes fueran capaces de superar. Es decir, cada vez que un estudiante realiza una actividad, pues es muy probable que incurran errores, que se equivoque, que de pronto se salte un paso, entre otros. Pero identificar estas dificultades también nos permite plantear nuestras tareas de tal modo que, digamos, motivemos a la incurrencia en esos errores, ya que desde nuestra filosofía, cuando un estudiante incurre en un error, cuando se ve de pronto en un problema y lo supera, es cuando realmente aprende. Entonces solemos, digamos, motivar a la incurrencia en errores en ciertas tareas, ya sea por el planteamiento o por las gráficas que se presentan, se espera que el estudiante pueda incurrir en ciertos errores y que el profesor tenga preparadas ciertas ayudas para poder ayudar al estudiante a superarlo y así aprender. Entonces, en cuanto a las dificultades asociadas al aprendizaje de la geometría, tenemos tipos de representación externas, como incluir atributos irrelevantes en la representación del concepto y excluir propiedades muy relevantes del concepto.
Como por ejemplo que un estudiante mencione que un cuadrado tiene cuatro lados, pero se le olvida mencionar que esos cuatro lados deben ser todos iguales. Entonces tiene, digamos, una definición limitada de los conceptos de algunos de los elementos básicos. Tenemos dificultades asociadas al paso del espacio al plano, que tiene que ver con el tipo de material usado, los dibujos planos de objetos espaciales, o relacionar un poliedro con su desarrollo plano. Entonces, son todos estos errores también que tienen que ver con que el estudiante no es capaz de visualizar cómo se ve el objeto por detrás si este no está en su dibujo translúcido, o que de pronto piense que cada una de las caras o cosas deben verse como en la parte plana, pero no es capaz de imaginársela ya en el aspecto tridimensional. Y tenemos dificultades relacionadas con la orientación y ubicación de objetos en el espacio. Listo. Entonces, una vez tenemos todos estos elementos, ahí sí podemos planificar cuáles son las metas de la tarea. Recuerden que una meta de una tarea es esto que queremos lograr con una tarea específica para ayudar a contribuir al alcance de un objetivo. Entonces, debe existir una coherencia entre la tarea y el objetivo que nos planteamos, que era este. Entonces, le damos las metas. Reconocer los desarrollos planos que corresponden a un cubo según la posición de las diferentes caras y aristas y superar dificultades relacionadas con escribir atributos relevantes en la representación del concepto y con el tipo de material que se usa para representarlo. Entonces, hay una coherencia porque en el objetivo queríamos establecer relaciones entre figuras bidimensionales y tridimensionales. En este caso, pues la figura bidimensional sería el desarrollo plano de la figura y la figura tridimensional sería el cubo. Y fíjense que aquí especifica cuál es la dificultad que quiere que el estudiante supere, por lo que al desarrollar una tarea con esta meta, la tarea debe motivar a que el estudiante pueda incurrir en este error. ¿Listo? Ya sea porque de pronto limita la información, ya sea porque tiene cierto reto, etcétera. Y la segunda meta es establecer cómo está construida una figura tridimensional a partir de una vista bidimensional y superar dificultades relacionadas con incluir atributos irrelevantes en la representación del concepto, el uso de dibujos planos de los objetos espaciales y con la orientación y ubicación de objetos en el espacio. Entonces, con estas dos metas, abordamos los tres tipos de errores que habíamos identificado para este nivel y aportamos en diferente medida al objetivo que teníamos para este caso. Entonces, hasta ahora hay una coherencia entre las metas de la tarea y el objetivo que nos habíamos planteado. Y lo que se hizo en este módulo fue, bueno, a partir de unas tareas preconcebidas, digamos, como la que puede ser que se encontró en un libro de texto, que de pronto se encontró en internet en alguna página, etcétera, se adapta para poder cumplir o aportar a la meta de las tareas planteadas. Entonces, en la tarea de desarrollo del plano del cubo es una tarea que, como recordarán, se le da a los estudiantes varias imágenes de desarrollos planos y se le pide a los estudiantes que identifiquen con cuáles de estos desarrollos planos se puede construir el cubo. Entonces, esta aporta a la primera tarea, porque entonces está directamente relacionada con reconocer los desarrollos planos que corresponden a un cubo según la posición de diferentes caras. ¿Por qué promueve la incurrencia en ciertos errores? Porque es una tarea que, digamos, presenta diferentes desarrollos planos que sí corresponden a cubos, pero no en la forma tradicional. La forma tradicional que normalmente recordamos es una que es en una forma de T larga, pero existen otras que también pueden formar cubos. Entonces, promueve que los estudiantes de pronto puedan incurrir en el error de pensar que si no es esa, no puede ser ninguna otra, y luego le da la oportunidad al niño de recortar e interactuar con esa figura. Entonces, al momento de adaptarla, pues en un principio solo estaba la posibilidad de escoger entre las opciones que nos daba, pero la forma de adaptarla fue que se definió, digamos, los diferentes momentos en los que niños debían interactuar entre ellos para identificar ciertos errores, para justificar de pronto la elección de ciertos desarrollos planos. Y luego, en vez de que el profesor le dijera al estudiante si lo que estaba haciendo era correcto o no, se le permite al estudiante recortar ese desarrollo plano y tratar de formar con lo que él identificó que se puede hacer un cubo, un cubo. Entonces, así mismo, el niño solito se da cuenta si la imagen que él escogió en verdad se podía doblar de cierta forma para poder hacer un cubo. Entonces,
es un ejemplo de cómo es las tareas no necesariamente tienen que ser un procedimiento y que luego sea el profesor el que le diga al estudiante bien o mal y luego el niño solo se quedó con la sensación de, listo, me quedó bien o me quedó mal, sino que sea el mismo niño el que interactúa con el espacio y es capaz de identificar cuándo o no se equivoca. Entonces, esta es una de las características principales del tema de geometría y es que es muy manipulativo. Digamos, da mucho pie a que el estudiante pueda reconocer por sí mismo cuándo no se estaba equivocando, que pueda generalizar, que pueda de pronto asociar ciertas características con otros objetos similares y definir cuándo no aplican y con sus propias manos tocar y verificar si sus hipótesis eran ciertas o no. Listo, eso fue como en general lo que vimos en este módulo, vimos una forma de contextualizarlo, combinamos los conceptos y procedimientos con el tema de dificultades y errores que vimos en el curso de aprendizaje. Y aquí, como parte de cómo enseñar, lo que hicimos fue tomar todos estos elementos para adaptar tareas lo mejor posible a que se centren en estas tareas, se superen ciertas dificultades y se aborden todos los conceptos y procedimientos que ya habíamos visto. Entonces, esto fue como en general, si alguno de pronto tiene alguna pregunta de lo que vi en los videos o que algo que no haya quedado claro, puede de pronto encender su micrófono o escribirlo en los comentarios. Mientras tanto, podemos mirar rápidamente una de las tareas. Esta es muy sencillita, entonces espero que de pronto puedan contestarme en los comentarios cuál creen que es la respuesta correcta. Y es la siguiente. La profesora Sara constató que sus estudiantes no lograron identificar características como la cantidad y forma de las aristas, vértices y caras cuando les presentó objetos construidos con material no translúcido, como el de la figura. En consecuencia, los escolares incurrieron en múltiples errores al dibujar los desarrollos planos de sus óleos. Para una nueva implementación en la misma tarea con otro grupo de estudiantes, la profesora cambió el material no translúcido por un translúcido. Y la pregunta es, ¿cambiar el material no translúcido por uno translúcido constituye una ayuda para los escolares? Entonces, la primera opción nos dice que no, porque el cambio de material constituye una modificación de los elementos de la tarea. Y la otra dice que sí, porque el material translúcido promueve la superación de dificultades para visualizar los elementos del objeto. Entonces, aquí voy a dar un par de minuticos y quien de pronto quien tenga la respuesta puede escribirla en los comentarios. Listo. En este caso, Daniel nos dice que sí. Y de hecho, muchas personas creen que sí, porque la frase es correcta. La frase dice, el material translúcido promueve la superación de la dificultad de visualizar los elementos del objeto. Es verdad que si yo desde el principio, cuando planteo mi actividad, le muestro material translúcido a los estudiantes, pues voy a evitar que incurran en ciertos errores como los que presenció la profesora Sara. Pero en este caso no constituye una ayuda porque uno, queremos que los estudiantes incurran en estos errores y sean capaces de, con el mismo material opaco, ser capaces de superarlos. Y dos, porque las ayudas no deberían ser cambiar la formulación para que el estudiante no tenga dificultades, sino que deberían ser cosas que una vez el estudiante incurra en el error, yo puedo decirle o hacer para que de pronto él mismo pueda superar ese error. Entonces, en este caso, no constituye una ayuda, porque no ayuda a la superación de errores, sino que ayuda a que el estudiante no incurra en esos errores. Entonces, para algo para tener en cuenta. O sea, a veces tratamos como profesores de modificar las cosas para facilitarle un poco a los estudiantes, pero debemos recordar que una de las cosas más útiles es promover que ellos mismos se equivoquen. Está bien que el estudiante se equivoque, está bien que de pronto le cueste un poquito una actividad, porque así cuando llegue al momento de, digamos, debatir con sus compañeros,
Entre ellos pueden darse cuenta de los errores y darse cuenta que no es tan grave de pronto equivocarse o no tener idea de la primera. Entonces, en este caso, pues la respuesta es no, pero muchas gracias, Daniel, por participar. Listo, vamos a darles rápidamente cuál es la actividad de esta semana. Entonces, exactamente, si se cambiara sería como una forma preventiva para que el estudiante no incurriera en esos errores, pero nosotros queremos que incurran en errores, porque es cuando se incurren esos errores que el estudiante se ve retado y se ve de pronto en la capacidad de intentar superar y buscar estrategias para superar sus errores. Entonces, no se trata de hacerles de pronto la vida fácil al estudiante para que no incurran en errores, sino de darle herramientas para que una vez estén esos errores pueda superarlos. Muchas gracias también. Listo. Entonces, la actividad de esta semana consiste en la creación de una tarea de aprendizaje. Entonces, en la semana anterior habíamos hecho una meta, en la semana anterior a esa habíamos hecho un objetivo. Digamos que cada semana nos va ayudando con, digamos, un elemento de esta parte de enseñanza. Entonces, en este caso, el de esta semana es solo la tarea de aprendizaje. No tienen que plantear una meta, no tienen que plantear un objetivo, no tienen que poner la solución, simplemente tienen que plantear la tarea. Entonces, leamos qué es lo que dice. El objetivo de esta tarea es mostrar que puedes encontrar una tarea matemática escolar para una meta concreta. Entonces, el tema es geometría. La meta a la que debes contribuir con la tarea es descomponer figuras planas irregulares en regiones y puedes seleccionar una tarea de tu autoría o de un colega, de un libro de texto o de internet, pero debes indicar la fuente. Después de escribir la tarea, debes redactar un texto en el que expliques por qué consideras que la tarea que presentas contribuye a la meta de la tarea. Si usas una tarea que encontraste en alguna página de internet, puedes insertar el enlace de la página pulsando sobre el icono de la cadena que se encuentra sobre el cuadro de texto previsto para que describas tu tarea. Entonces recuerden, no tienen que solucionar la tarea, pero sí es importante que justifiquen por qué creen que la tarea contribuye a la meta. Entonces, no vale con colocar cualquier tarea que tenga que ver con geometría, sino que tienen que colocar una que específicamente tenga que ver con figuras planas y que le pida al estudiante descomponerlo en regiones. Y esas figuras planas deben ser irregulares. Entonces, cuando ustedes lo presenten y cuando califiquen a otro compañero, deben asegurarse de que estos elementos se encuentran en la tarea. Cuando suban su tarea, lo que deben incluir es el texto de la tarea, digamos como el enunciado y la pregunta, la descripción de la tarea y por qué contribuye a la meta, y la justificación, ¿de acuerdo? Entonces, esto es como las instrucciones generales. Ustedes se van aquí en mi presentación. Aquí hay un espacio para colocar el título, aquí debe colocar el texto, aquí debe colocar el enlace de internet si de pronto lo sacaron de internet. Y una vez lo suban, ya van a tener la posibilidad de calificar a otro compañero. ¿Listo? No se les olvide, porque para poder avanzar, para que les presente el 100%, tienen que calificar y ser calificados. Entonces, si de pronto terminan de ver todos los videos y hacen todas las actividades, digamos, de elección múltiple, pues sí, les van a aparecer en verde, pero no les va a aparecer el 100% y no recibirán su certificado de este curso hasta que algún compañero los haya calificado o ustedes a él. Listo. Entonces, eso sería todo por ahora. Si de pronto tiene a alguien alguna duda o algo por el estilo, voy a quedarme un minuto adicional y pueden escribirle en la parte del chat. Listo, creo que sería entonces todo por hoy. Que estén todos muy bien y eso sería todo. Hasta luego, buenas noches. Y si tienen alguna duda adicional, el sábado hay otra reunión. Hasta luego.